Y bueno, nos atrae, nos provocó trabajar este tema, un tema que ha impactado en el mundo, en muchos casos señalado como parte de lo que se denomina ideología woke, es decir, esta idea de impulsar un conjunto de acciones, actitudes que se supone se originan desde lo mejor, es decir, la búsqueda de lo mejor para el ser humano. Una de esas cuestiones ha sido lo que tiene que ver con la llamada actitud o política del transicionismo, y el planteo de que las personas nacen en un cuerpo equivocado. Hemos conversado ya en esta semana y ahora está en línea José Errasti, es doctor en psicología, profesor de psicología de la Universidad de Oviedo y es coautor de Mamá, soy trans y nadie nace en un cuerpo equivocado, justamente. José, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, y nosotros que usted nos haya prestado su tiempo y su conocimiento para hablar de este fuerte y delicadísimo tema que llevó a que un conjunto de Mm. naciones europeas en principio fueran, digamos, tan lejos como para decir si hay un niño o una niña que entiende que no es niño o niña y quiere transicionar, ni siquiera hace falta el permiso de los padres, política que Ujú. comenzó en los países nórdicos en general, usted me corregirá si no es exactamente así, Y y así que es, así es, así es. bien, y que hoy está en reversión, justamente haciendo punta a esos propios países nórdicos con estos criterios. Pero bueno, de aquí en más quisiera escucharlo a este respecto. Sí, sí, efectivamente. Digamos que desde hace, pues a lo mejor 10, 15 años, se observa un boom espectacular de casos, muy especialmente de adolescentes y muy especialmente de chicas, ¿verdad? Dentro de la adolescencia, que afirman, pues, sentirse que son chicos o identificarse como chicos o querer ser chicos. Bueno, hay varias formas, digamos, de expresarlo, formas que están en las redes sociales por todas partes y que es muy fácil acceder a ellas. Y ante este problema, pues en principio las autoridades médicas aplicaron, digamos, un protocolo que se aplicaba a otro problema diferente conocido en la historia bueno, de la psiquiatría, de la endocrinología, que se llamaba transexualidad y que consistía básicamente pues en intervenir médicamente sobre el problema a través de hormonas, a través de cirugía, etcétera, ¿verdad? Mm. Y los países que usted ha nombrado, pues Escandinavia, el Reino Unido, pues fueron los primeros en hacerlo. Y han sido también los primeros en darse cuenta del error que estaban cometiendo y en darse cuenta de que esta nueva forma de disforia, de malestar con el cuerpo sexuado, pues no tiene nada que ver con lo que era la transexualidad clásica, sino que es, digamos, un fenómeno social inducido pues por contagio social, por redes sociales, por nuevas formas, digamos, de entender el sexo y el género. Claro. Ahora, esto, digamos, lo que va quedando en claro, y ha pasado tiempo y hay mucha gente que está sufriendo por haber llevado estos caminos y sufriendo mucho, es que todo esto fue una Hmm. construcción ideológica, nunca fue científica. Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Ha sido desde el primer momento completamente ideológica, ha estado financiada por lobbies, por farmacéuticas, etcétera. Y la verdad es que, bueno, un poco por inercia, un poco por no querer ser tildado de transfobo o no querer ser tildado de reaccionario, pues la clase médica en principio lo admitió sin particular espíritu crítico. Es muy curioso porque es el único ámbito, digamos, de la medicina que ha sido tomado a saco por el activismo político y en donde los activistas políticos están diciendo a los médicos cómo deben proceder ante un caso de estos, cómo deben actuar, si deben medicar o no a los jóvenes. Bueno, y esta situación ha sido completamente ideológica. Es ahora ya cuando ante el escándalo que suponen los incrementos brutales de caso, la falta de certezas, la sospecha de que este enfoque puede estar provocando mucho más sufrimiento que alivio, ¿verdad? Donde se han empezado a realizar ya estudios internacionales y los resultados pues son inequívocos, ¿no? Y este enfoque que se suele llamar afirmativo no es el adecuado para estos jóvenes y ya muchos países, bueno, como el Reino Unido, como toda Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia, como Francia también, pues ya han comenzado a retroceder y a prohibir la hormonación de menores. Claro. Ahora, ¿qué camino digamos, en definitiva, el ser humano utilizado como factor de experimento ideológico, ¿no?
A mí este tema de la cobardía frente a estas cuestiones, porque digamos que Mm, alguien se sienta con el derecho de apuntar al otro con el dedo y decirle lo que es, ¿no? Implica una suerte de cobardía social importante. Muchas veces cuando en retrospectiva sí, nos preguntamos, ¿y cómo fue posible el nazismo, no? Bueno, ¿cómo fue sí, posible exactamente, sí, o cómo fue posible el Soviet? También para poner sí, todo en el mismo plano. Qué cosa sí. fuerte en el ser humano esto de arrodillarse frente a lo que siente que es un factor de poder, ¿no? Sí, ante una influencia social muy fuerte. Hay estudios muy clásicos ya que yo estudiaba casi de chaval sobre psicología social, en donde a una persona se le enseñan dos líneas, una de ellas es claramente más corta que la otra, la persona está en medio de un grupo de cómplices con el experimentador, aunque la persona no lo sabe y cree que está ante un grupo de iguales, y entonces les preguntan a la gente cuál es la línea más corta, todos los demás señalan la larga, y cuando llega el turno del sujeto experimental, pues también señala la larga, ¿no? A pesar de que se le está preguntando cuál es la corta, así de fuerte es la influencia social, ¿no? Que Mm. ejercen las personas sobre nosotros. Y esta es una ideología que se ha difundido como bajo la amenaza de que si no la apoyas serás un fascista. Y todo el mundo te va a considerar un fascista y un retrógrado. Y si no la apoyas es que estás muerto de odio, comido por el odio, eres una mala persona que quieres que los niños sufran y no sean ellos mismos y demás. Y ante este chantaje social, que hoy en día con las redes sociales es durísimo, claro, es 1000 veces más fuerte Ujú. que hace unos años, ¿verdad? Ante este chantaje social, la gente, en el mejor de los casos, calla, ¿verdad? Y en el peor de los casos aplaude. Aplaude entusiasta, ¿no? Ujú. Pues justamente para ser admitido como y ser considerado una buena persona. Pero yo creo que tenemos que empezar a tener un poco de espíritu crítico y si nos están diciendo que la Tierra es plana, tenemos que atrevernos a decir que no es plana, ¿verdad? Aunque nos vayan a tachar de reaccionario, nos vayan a tachar de fascistas o de lo que sea, ¿no? Es que la Tierra no es plana, estas personas están sufriendo de verdad, o sea, este no es un problema inventado, ni es un problema fingido, pero es compatible el apoyo, la ayuda, la justicia social es compatible con la verdad. O sea, no Ujú. hay por qué renunciar a la verdad y a decir que la Tierra es redonda, no hay por qué renunciar Mm. a decir que la Tierra es redonda para poder ayudar a la gente que verdaderamente está sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener unos principios muy claros que se han olvidado por completo, unos principios muy básicos sobre qué es el sexo, qué es el género, no sé, qué función cumple, etcétera, y no renunciar a esos principios con la excusa de que hay que ayudar a la gente que sufre. Se la puede ayudar sin renunciar a la verdad perfectamente. De hecho, para ayudarla es imprescindible no renunciar a la verdad, yo diría. Bueno, la búsqueda de la verdad debería ser un propósito concurrente, ¿no? Pero justamente queda atravesado por este tipo de situaciones. Esta, esta cuestión que, bueno, supongo que viene de la noche de los tiempos, ¿no? De la idea del poder como una deidad pagana o una deidad única, como son las deidades monoteístas, pero transferida a los factores de poder y cómo la Sí. construcción del factor de poder termina justamente generando todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, estas posturas sobre el sexo y el género, estas teorías queer o woke, provienen, digamos, de la posmodernidad, que es un movimiento filosófico que proclamando que es el movimiento más revolucionario, más rompedor, más antisistema, que hace una objeción a la totalidad de la historia de la humanidad, es, sin embargo, adorado por todo el poder que inmediatamente lo abraza, ¿verdad? Y comienza a practicar una filosofía que abiertamente defiende que la razón es opresión, que la lógica es violencia, que el lenguaje es una forma de mantener oprimidos a grupos minoritarios y demás. Y entonces, este movimiento, repito, que se presenta como el más Ujú, ujú. revolucionario y vanguardista, es en este momento el movimiento oficial de todas las instancias gubernamentales, de todo el poder, ¿no? Al menos en el mundo occidental, que defienden este irracionalismo, esta idea de este subjetivismo radical de que uno es lo que quiera ser, de que uno es lo que siente que es,
lo cual es válido para ciertas cosas e inválido para otras. Yo no tengo la edad que siento que tengo, ni puedo tener, digamos, el sexo que yo desee tener. O sea, hay ciertos límites que impone la naturaleza, que impone la realidad, que no se pueden romper por mucho voluntarismo subjetivista, ¿verdad?, que yo le ponga. Sí, claro, evidentemente. ¿Y qué ha pasado, digamos, con la publicación de estos libros? En definitiva, no hablo de un tema de término de venta, sino de repercusión social y mediática en España. Sí, ha tenido bastante repercusión mediática. Casi han sido los detractores del libro los que mayor campaña nos hicieron, porque nos boicotearon de forma, bueno, casi sistemática las presentaciones del libro aquí en España, pues en varias ciudades, en Barcelona, en Mallorca, fueron quizá los momentos más tensos, incluso con amenazas de quemar la librería, en donde ya estábamos presentando el libro, hubo que evacuarla y demás, y efectivamente ha sido un libro polémico. Ha provocado muchísimos apoyos, como no, efectivamente, y también muchísimas críticas. Nosotros tan solo queremos debatir el tema y plantear una alternativa a la ideología oficial y debatirla, como en cualquier sociedad democrática, ¿verdad? Se puede debatir. Ellos se niegan a debatir con el argumento de que somos fascistas y que con el fascismo no se debate, con lo cual, al final, la teoría queer ha de ser aceptada de forma acrítica, ha de ser aceptada sin discusión, porque cualquier postura que no la acepte se considera fascista y se considera que no se puede debatir con ella, ¿no? Pero bueno, el libro sí ha tenido mucha repercusión, ha estado muy presente en redes. Nosotros llevamos 2 años moviéndonos mucho, dando muchas charlas al respecto y bueno, en líneas generales estamos satisfechos, ¿no? En España, por circunstancias políticas coyunturales, el gobierno actual apoya completamente este enfoque queer y woke, de forma completamente irresponsable, entiendo yo, pero es cierto que internacionalmente, al menos en Europa, está ya todo cambiando y Claro. a partir de la publicación de un informe en el Reino Unido, el llamado informe Cass, pues ya cada vez más los países comienzan a prohibir la hormonación de menores, a entender las barbaridades que se han cometido, ¿no? Claro, bueno, debo decirle aquí a la distancia, que no veo algo responsable que haga el actual gobierno español, ¿no? Que está trabajando Cierto, cierto. a doble retambor, para desarmar el reino de España, ¿no? Así que bueno, menuda Sí. batalla tienen los españoles allí. Le agradezco enormemente el tiempo, seguramente es primera pero no última vez que conversaremos. Muchas gracias. Pues será un placer Bueno. cuando quieran. Justamente nuestro entrevistado, José Errasti, psicólogo, él hacía referencia al informe Cass. Este informe lo pueden buscar, lo van a encontrar, lo googlean enseguida.